Vamos a utilizar este ejercicio para repasar el método de integración por parte. Recordemos que el método de integración por parte consistía en calcularle primitivas a expresiones de la forma u diferencial de v, es decir, una función por la derivada de otra función. La fórmula de integración del método de integración por parte decía que el resultado de esa integral era u por v, la función u por la función v, menos la integral de v diferencial de u. Sabéis que hay manera de recordar esta fórmula con lo de una vaca vestida de uniforme y cosillas como esas que podía aplicar perfectamente. Bueno, vamos con el ejercicio en sí. Tenemos que calcular la integral de seno de x por elevado a x. Lo que tendremos que hacer es identificar nuestra expresión con la fórmula del método de integración por parte. A cierta parte de nuestra expresión le tendremos que llamar u y a otra cierta parte le llamaremos diferencial de v. En este caso le vamos a llamar u a la función seno de x y le vamos a llamar diferencial de v a la función elevado a x diferencial de x. Una vez que tenemos la función u y la derivada de la función v, podemos calcular inmediatamente la derivada de la función u. Si la función u es seno de x, su derivada será coseno de x diferencial de x. Y de la misma manera, si sabemos que la derivada de la función v es elevado a x diferencial de x, pues la función v será una primitiva de esta función que es elevado a x. Si os fijáis, ya tenemos todos los elementos necesarios para poder calcular nuestra integral, porque ya conocemos u y v y conocemos diferencial de u y diferencial de v. Bastaría ahora con identificar para sustituir cada uno de esos elementos en la correspondiente fórmula. Así tenemos la función u, aparece aquí, la función v que aparece en dos sitios de nuestra fórmula, pues aquí tenemos su valor, y la función diferencial de u, pues aquí tenemos también de igual manera su valor. Sustituimos cada cosa en su sitio y nos quedará una expresión de este tipo. Fijaros que ya hemos transformado nuestra primitiva en seno de x por elevado a x menos la integral de elevado a x coseno de x. Observemos que esta primitiva que nos ha quedado aquí no es inmediata y además es del mismo estilo que la primitiva que teníamos al principio. Habíamos partido de la primitiva, queríamos calcular la primitiva de la función seno de x por elevado a x y en su resolución ahora nos aparece la primitiva de elevado a x coseno de x. Tendremos que calcular esta primitiva de aquí. Esta primitiva de aquí, la única manera de calcularla es otra vez con el método de integración por parte. Pues para ello vamos a quedarnos con esta primitiva, que es la que queremos calcular, vamos a ver cuál es su valor y luego sustituimos en la expresión que teníamos anteriormente. Fijaros que todo es muy simétrico a lo que acabamos de hacer, volvemos a tener una exponencial por una función trigonométrica, así que basta, y de hecho tiene su importancia, volver a identificar las cosas de la misma manera. Es decir, si antes le llamábamos a la función u fue la función trigonométrica, pues haré que volver a utilizar la función u o identificar la función u con la función trigonométrica. En este caso la función u será el coseno de x y el diferencial de v será elevado a x diferencial de x. Rápidamente calculamos la derivada de u. Si u es coseno de x, la derivada de u será menos seno de x diferencial de x y de igual manera calculamos v. Si diferencial de v es elevado a x diferencial de x, v será elevado a x. Sustituimos para calcular nuestra integral. Recordad que era u por v menos la integral de v diferencial de u, así que tendremos la u que vale coseno de x por v que vale elevado a x menos la integral de v elevado a x por diferencial de u menos seno de x. Bueno, menos por menos más, operamos un poquito y nos queda coseno de x por elevado a x más seno de x más la integral de seno de x por elevado a x diferencial de x. Observad lo que ha pasado. Para el cálculo de la integral segunda que queríamos hallar, su valor, pues nos ha vuelto a quedar en su resolución una expresión, que es esta que tenemos aquí delante, y nos ha vuelto a quedar la misma integral original que teníamos al principio, que es la que queríamos calcular. A este tipo de integrales por partes se le llaman integrales cíclicas. ¿Por qué? Porque hay que realizar dos veces el mismo ciclo del método de integración por partes. Fijaros que la primera vez se ha transformado en una integral equivalente, aunque no era la misma, y cuando hemos aplicado otra vez por segunda vez reiteradamente el método de integración por partes, pues se ha vuelto a aparecer la integral del principio. Pues lo que hacemos es nos vamos a la expresión que teníamos antes para poder sustituir. Esto es lo que habíamos calculado antes en la página anterior. Recordad que la integral que queríamos calcular era igual a esto que teníamos aquí, pues ahora simplemente vamos a sustituir esta integral que nos había quedado, que es la que tenemos aquí, por lo que nos ha salido su valor. Pues sustituimos, identificamos para que quede claro qué es la sustitución que vamos a hacer y nos quedará esta expresión de aquí. Operamos un poquito, menos, afecta todo lo que tenemos aquí detrás, pues lo ordenamos y nos queda aquí. Fijaros a lo que hemos llegado. Hemos llegado a que la integral que queríamos calcular
es igual a una cierta expresión, que es esta que está aquí, menos la misma integral que teníamos por aquí. Pues tan sencillo como resolver la ecuación correspondiente. Para que sea más sencillo, vamos a llamarle a esa integral, la llamamos por ejemplo y así si reescribimos nuestra expresión tendremos y igual seno de x por elevado a x menos coseno de x por elevado a x, fijaros que es justo lo que hemos escrito aquí, menos nuestra propia integral y. Pues como hemos indicado, resolvemos esa ecuación. Este y que tenemos aquí en el segundo miembro, pues lo agrupamos en el primer miembro, y más y, 2y, y nos queda que 2 veces nuestra integral es seno de x por elevado a x menos coseno de x por elevado a x. Pues simplemente despejando, si 2 veces nuestra integral es esa expresión, nuestra integral será elevado a x por el seno de x menos coseno de x, estoy ya sacando factor común, el elevado a x, dividido entre 2. Acabamos de calcular el valor de la integral que nos pedían al principio del ejercicio. Insistimos, a este tipo de integrales por partes se le llaman integrales cíclicas porque hay que repetir 2 veces el mismo ciclo.